Morena Herrera, feminista salvadoreña. Bukele impone un modelo autoritario y conservador que quiere a las mujeres encerradas en casa. La exguerrillera advierte de que las medidas represivas del mandatario pueden generar descontento social, a pesar del gran apoyo popular que tiene Bukele. Hay gente que está inquieta, alerta. Bueno, a la señora Morena Herrera hay que quizás hacerle una serie de preguntas básicas, como por ejemplo, si ella puede definir qué es una mujer. Esta pregunta, si usted la realiza a una feminista, lo más seguro que empiece a hablar del patriarcado opresor, de la lucha por los derechos de las mujeres. Pero ojo, no de todas las mujeres. Aquí solo aplican las mujeres que piensan como ellas, viven como ellas, actúan como ellas, en donde exigen derechos de modelo autoritario contra los hombres. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El diario El País de España, mejor conocido como Lo País, en el Día Internacional de la Mujer, volvió a arremeter contra el presidente Nayib Bukele. Morena Herrera, feminista salvadoreña. Bukele impone un modelo autoritario y conservador que quiere a las mujeres encerradas en casa. La exguerrillera advierte de que las medidas represivas del mandatario pueden generar descontento social, a pesar del gran apoyo popular que tiene Bukele. Hay gente que está inquieta, alerta. El cual en su cuenta de X ha reaccionado de la siguiente manera. Bukele impone un modelo autoritario y conservador que quiere a las mujeres encerradas en casa, cuidando niños, cocinando, dedicada a labores domésticas. Bueno, quizás tengamos que decirle al periódico Lo País que las elecciones en El Salvador ya terminaron. O seguirán llevando la agenda impuesta por la Open Society. Como que aquí en España no hubieran suficientes problemas para que a ustedes les interese más estarse metiendo en un pequeño país de América Latina. Y lo peor de todo es que se meten donde no los invitan, porque el temor más grande que ustedes poseen es que su credibilidad, que por cierto sigue en picada o caída libre, y yo les puedo confirmar este dato, porque este diario lleva los caminos del diario de hoy y la prensa gráfica, y me refiero en la línea de la difamación y noticias totalmente tendenciosas. Están a un pelito de rana calva de desaparecer. Por cierto, para hacer este video tuve que pagar la suscripción que me costó 29 euros. Aparte de sentirme robado, me siento decepcionado del contenido por el que he pagado. Pero todo sea por la labor de informarles a cada uno de ustedes. En este video sabrán de primera mano qué fue lo que dijo el periódico chayotero y catalogado como un periódico de carácter gorgojo pero internacional. Digamos todos juntos, damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Bueno, a la señora Morena Herrera hay que quizás hacerle una serie de preguntas básicas, como por ejemplo, si ella puede definir qué es una mujer. Esta pregunta, si usted la realiza a una feminista, lo más seguro que empiece a hablar del patriarcado opresor, de la lucha por los derechos de las mujeres. Pero ojo, no de todas las mujeres. Aquí solo aplican las mujeres que piensan como ellas, viven como ellas, actúan como ellas, en donde exigen derechos de modelo autoritario contra los hombres. Pero el tema aquí no es hablar del feminismo, es hablar del artículo del diario chayotero internacional de Lo País. La entrevista empieza
de la siguiente manera. La feminista salvadoreña Morena Herrera comparte El Salvador en estos días con el país de su juventud. En los años 70 del pasado siglo, cuando ella se involucró en la lucha guerrillera dirigida por FMLN, partido del que se distanció tras los acuerdos de paz para hacer frente a las políticas represivas y la violencia desatada por el Estado, encuentra las similitudes en el estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele dentro de su controvertida política para hacer frente a la violencia contra las pandillas. En la violencia desatada por las fuerzas policiales y los militares, en la violencia sistemática de derechos humanos y en la reciente arremetida del mandatario contra la perspectiva de género, que ha expulsado de la educación pública. Herrera, de 64 años, analiza en esta entrevista la situación de su país, que dice sufre un retroceso debido a un modelo conservador, autoritario y homófobo impuesto por el presidente Bukele, quien cuenta con un enorme apoyo popular y el control del Congreso. Advierte de que las medidas represivas pueden generar descontento social y que ya hay fisuras entre maestros y personal sanitario ante los recortes a los presupuestos. Hay gente que está inquieta, alerta. Creo que las medidas que está tomando se le van a revertir, asegura la mujer que cambió el ímpetu de la lucha armada por la defensa de los derechos de los salvadoreños. Primera pregunta. ¿Qué implicaciones tiene para la educación pública la arremetida de Bukele contra la perspectiva de género y su expulsión en las escuelas? Respuesta. Él ha tenido una evolución rápida desde posiciones no digamos progresistas, pero menos conservadoras, a estas en las que pareciera sentirse más cómodo. Responden a un factor de conveniencia para consolidar su proyecto de concentración y poder. Pregunta. ¿Qué consecuencias va a tener para El Salvador que el presidente acumule tanto poder? Respuesta. Habrá una mayor desatención de las demandas de la ciudadanía. Pongo un ejemplo. Hay un municipio pequeñito en el occidente del país que tiene bastante población con afectación renal. Muchos pacientes que necesitan diálisis. La municipalidad se comprometió con la población para organizar transporte para llevar a esas personas al hospital para que les hagan diálisis. Pero ahora, con la reducción en el país de municipios de 265 a 44, ese municipio desaparece. ¿Dónde van a canalizar esas familias su demanda? El ministro de Salud no las atiende y está empezando a manifestarse una desatención a las necesidades de la población. Creo que las medidas que está tomando se le van a revertir. Pregunta. ¿Cómo? Respuesta. La gente está insatisfecha con esas decisiones. Hay profesores que están diciendo cómo vamos a enfrentar los problemas que tenemos en las escuelas, de violencia, de suicidios y de adolescentes, de embarazadas en niñas y adolescentes, sin poder hablar. Esta prohibición del ministro de Educación no es nueva, ya que en septiembre del año 2022 ya había girado mensajes que exigían a los maestros que devolvieran los materiales de educación integral en sexualidad. Algunos docentes dijeron: a mí se me mojaron, a mí se me quemaron, a mí me los robaron, yo los dejé en el bus y se me olvidaron. Porque la gente, en la medida en que ha podido, los resguarda, porque es una fuente de información que necesitan para su trabajo. Los docentes no están contentos con estas medidas, porque además de restrictivas, son amenazantes, porque le dicen que si no cumplen, se atienden a sanciones. Hay gente que está inquieta. Pregunta. ¿Solo los maestros? El personal médico también está eliminando las casillas de registro de identidad de género no heterosexual en los centros de salud. Está cerrando las clínicas de atención a infecciones de transmisión sexual, el VIH entre ellos. Ahora hay una homofobia avalada, estimulada y tolerada desde el Estado que ha de aumentar los problemas de salud. La transmisión de VIH se había logrado controlar, pero ha venido recortando presupuestos de estos servicios. Son problemas complejos de salud que ahora van a ser desatendidos. Pregunta. ¿Se trata de un fuerte retroceso de El Salvador? Respuesta. No es solo un retroceso, esto es un modelo de destrucción de las bases,
de los sistemas políticos democráticos y un proyecto de restauración conservadora y autoritaria, tan autoritaria que necesita de la represión y de la amenaza para que se cumplan sus mandatos. Pregunta: ¿esa restauración conservadora cómo afecta a las mujeres? Respuesta: estas medidas son una respuesta con temor al avance que las mujeres hemos tenido en el reconocimiento de derechos a pesar de las respuestas gubernamentales. Estas medidas y este discurso van contra la respuesta de problemas existentes como la violencia contra las mujeres. Pregunta: ¿El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas sobre el derecho? ¿Cierra en esta medida de Bukele la posibilidad a reformar que garantice ese derecho? Respuesta: ya están afectando. Hemos estado en algunos momentos de la historia cerca de que pueda haber una respuesta menos draconiana de parte del Estado, tanto a nivel judicial por recursos de inconstitucionalidad que se han presentado, pero también a nivel legislativo. Pero en este momento a nivel legislativo están cerradas las posibilidades de diálogo. Documento que presentamos, documento que archivan casi sin leer y sin capacidad de argumentación. Esto nos plantea un panorama institucional más difícil, pero tenemos expectativas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Beatriz, que cuestiona la penalización absoluta de la en El Salvador, porque puso en evidencia que aquí se violan de manera dramática los derechos humanos. La sentencia de la Corte Interamericana es de obligado cumplimiento y no prescribe, y abre la posibilidad a exigir cambios para que la ley no siga siendo tan draconiana con las mujeres. Pregunta: mientras tanto, ¿qué retos plantea este proyecto conservador a las mujeres? Respuesta: las mujeres seguimos teniendo aspiraciones de una vida digna, donde nuestros derechos sean respetados, del derecho a vivir libre de violencia. Donde más hemos avanzado la sociedad salvadoreña es en mostrar el malestar de las mujeres frente a la desigualdad. Y ahí está mi principal factor de esperanza, porque las mujeres tenemos una vocación de transmisión intergeneracional de la historia. Las mujeres jóvenes no se identifican con el modelo de mujer que nos impone ese proyecto político, autoritario y conservador, que es la mujer encerrada en la casa, cuidando niños, cocinando, dedicada a las labores domésticas. Los jóvenes tampoco se identifican con ese modelo de sociedad restrictiva que no ofrece libertades más que las manifestaciones machistas y violentas. Creo que el aplauso que se puede leer en algunas redes sociales es un aplauso homofóbico, no responde al sentimiento de la mayoría de los jóvenes. Pregunta: ¿son las mujeres el principal movimiento de resistencia en El Salvador? Respuesta: ya lo está haciendo. Es importante trabajar alianzas porque este modelo de restauración autoritaria también tiene una concepción sobre el uso de los recursos naturales y los bienes comunes, que no solo es la destrucción, sino de la búsqueda de la plusvalía. Yo viví la represión de los años 70 y muchas de las situaciones que estamos viviendo ahora me recuerdan aquella dinámica de represión, pero con el tiempo se le revirtió. En lo inmediato, estas medidas tienen resultados, pero a la larga se revierte. Del derecho a vivir libre de violencia. Donde más hemos avanzado la sociedad salvadoreña es en mostrar el malestar de las mujeres frente a la desigualdad. Y ahí está mi principal factor de esperanza, porque las mujeres tenemos una vocación de transmisión intergeneracional de la historia. Las mujeres jóvenes no se identifican con el modelo de mujer que nos impone ese proyecto político, autoritario y conservador, que es la mujer encerrada en la casa, cuidando niños, cocinando, dedicada a las labores domésticas. Los jóvenes tampoco se identifican con ese modelo de sociedad restrictiva que no ofrece libertades más que las manifestaciones machistas y violentas. Creo que el aplauso que se puede leer en algunas redes sociales es un aplauso homofóbico, no responde al sentimiento de la mayoría de los jóvenes. Pregunta: ¿son las mujeres el principal movimiento de resistencia en El Salvador? Respuesta: ya lo está haciendo. Es importante trabajar alianzas porque este modelo de restauración autoritaria también tiene una concepción sobre el uso de los recursos naturales y los bienes comunes, que
que no solo es la destrucción, sino de la búsqueda de la plusvalía. Yo viví la represión de los años 70 y muchas de las situaciones que estamos viviendo ahora me recuerdan aquella dinámica de represión, pero con el tiempo se le revirtió. En lo inmediato, estas medidas tienen resultados, pero a la larga se revierte. Bueno, ¿qué decirle a la señorita Morena Herrera? Con el respeto que se merece, no por ser feminista. Lo diré porque la dignidad de la persona se antepone ante cualquier ideología estúpida que lo único que busca es denigrar a las personas que no piensan como ustedes. Lo único que yo le podré responder es lo siguiente: que la primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, con 2 hijas, está dejando un gran legado para El Salvador. Pues que no se ha enterado aún. Pero no se preocupe, que aquí está el tío Mau para recordarle. Gabriela de Bukele ha sido la principal impulsadora de la primera infancia de la ley Crecer Juntos, la ley Nacer con Cariño. Aparte, ha impulsado el programa de lactancia materna, poniendo cabinas de lactancia en muchísimos lugares de trabajo, aeropuertos y más. Por si usted, señora, no lo ha experimentado aún, usted tendrá que saber que no hay un vínculo más grande que la madre le dé de lactar a su hijo. No es andar pelando las tetas como ustedes, y a eso le llaman libertad, por cierto, pero femenina. Pero dar de lactar es inmoral. Ay, las femeninas y sus pensamientos arcaicos, y menos mal que el presidente Bukele es el dictador. Aparte, también la primera dama ha impulsado las colecciones literarias para que los niños aprendan y lean desde pequeños, programas televisivos de educación infantil. Y no solo eso, junto con el presidente Nayib Bukele, ha cerrado la brecha digital a niños desde kinder y prekinder y mucho, muchísimo más. ¿Cómo es que usted le dijo al presidente Bukele? Autoritario y conservador. No se equivoque, señorita. No orine usted y lo país fuera de la vacinica. Dedíquese a hacer lo que mejor saben hacer. Caray. Aparte de estorbo, no encuentro otra cosa. Pero en fin, ya sabemos de qué va todo esto. Y dime tú, ¿qué piensas de las feministas? También dime qué piensas de los gorgojos internacionales como Lo País. Pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.